Hola, Gaby, Hola, ¿cómo estás, Pato? ¿cómo va? ¿Todo Bien, bien? bien, sí. ¿Están ingresando los alumnos? Sí, están ingresando los alumnos. Bien, bueno, bien. Esperamos un ratito entonces. Sí, sí, sí. ¿Cómo está allá, Capital, Gaby? ¿Está lloviendo o no? Está nublado, Ah, pero está caluroso, está como medio pesado. En cualquier momento me parece sí, ¿no? que se viene es una tormentita o algo. Es más, de hecho Sí, bueno, decían que iba a bajar la temperatura, así que algo va a venir. vendría bien por la seca que hay en todas partes. Ay, sí, Dios quiera que llueva en Córdoba. Horrible. A falta de problemas, viste lo de Córdoba, que no Ay, sé sí, si es un horror. alguna otra provincia está también con terrible seca. Sí, sí, las provincias del norte, algunas contaban que, hoy escuché justo que hay otras provincias que están con temperaturas muy altas. Bueno, es época de sequía, de hecho, en Córdoba en esta época. Sí, pero Córdoba, viste que tiene esa característica, o los arroyos están todos secos, que Sí, es la seca del año que no llovió nunca, o llegás y hay inundaciones y te llevan los arroyos, los ríos, los remolinos, viste que sí, no tiene término medio, sí, pero la verdad que ver el escenario que están padeciendo, pobre gente, es sí. terrible, es No, terrible. Hoy me dijeron que en Paraguay también, en Paraguay hay una terrible seca y que hay incendios por todas partes, casi, casi llegando a Asunción, a la capital. ah, Sí. tremendo. Así que la naturaleza nos está castigando, por algo será, ¿no? Sí, Algo habremos hecho mal. sí, sí, seguramente. Es así. Así que bueno. Bueno, vos avísame cuando crees Sí, sí, que hay mira, que hasta comenzar. ahora hay alrededor de 43 alumnos. Pero el lunes pasado hubo 50 y tantos, 57 más o no, un poquito menos, perdón, 52 por ahí. Eh, Sí, Así que más o menos debe andar en ese promedio. O sea, sí, esperamos si querés unos minutos más, sí, está bien. 3 minutos más y empezamos. ¿Se me ve bien o con la luz esta se Todo oscurece bárbaro, mucho? bárbaro. Bien, bien, bueno. ¿Cómo estuvo tu día hoy de trabajo? Ay, bien, lo único hoy trabajé desde casa, así que estoy con. Bien, remoto. Ay, sí, hoy remoto. Hoy trabajé remoto, así que estoy con bastante igual. Pues viste que el hecho de Sí. que estés A remoto veces se no significa. trabaja más en remoto. Sí, yo trabajo digamos, en el horario normal que suelo trabajar y le sumo además horario fuera del horario, viste, de trabajo. Sí, Porque, sí, o sea, es mucho trabajo y el hecho de tener que consultar muchas más cosas por sistema, que antes teníamos el expediente físico, ¿no? Entonces era mucho más sencillo. sí, Ahora sí, tenemos todo lo que se inició a partir de marzo, ya todo va a ser digital y de ahora en adelante todo ya queda digital, claro. porque Nuevos tiempos, nuevos nuevos tiempos. tiempos, exacto, sí. Y uno, viste, no logra Bueno, acostumbrarse a solo la pantalla, como que necesita también el sí, papel. sí. Sí, 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 seguro. El papel y el contacto también con la gente, la Además, problemática es sí, importante. además. Bueno, Gaby, ¿vos crees que ya estamos en Sí, condiciones para que estamos con los 48 chicos, alumnos, 49, mira, justo ahora está pidiendo admisión bueno, uno más, así que cuando vos quieras, pongo a grabar en la clase. dale, por favor. Ah, ya se estaba grabando, así que listo. Bueno, maravilloso. Bueno,
Vamos a comenzar entonces. Bueno, buenas tardes a todos los alumnos que han ingresado a la clase en condiciones virtuales. Espero que todos estén bien, que sigamos trabajando de esta forma y que nos sigamos cuidando, ¿no? Hoy vamos a abordar el tema de capital. Esta es una unidad que se caracteriza por hablar de uno de los atributos que tienen las sociedades, que es el capital. Ahora bien, nosotros, la gente de ciencias económicas, entendemos un poco el capital como una cuenta del patrimonio neto, y sí, es así. Contablemente, si cualquiera de nosotros define, les pregunta, fuera del ámbito jurídico, ¿qué es el capital? En estos momentos me gustaría, por ejemplo, estar en clase para preguntar a cualquiera de ustedes qué me dirían que es el capital, ¿no? Y cómo lo ven. Me dirían seguramente que es una cuenta del patrimonio neto y que es el aporte de los socios. Y ahí es donde entramos en la definición para entender por qué decimos que es un atributo de lo que es la sociedad. Porque cuando nosotros leemos y comentamos el artículo que define de la Ley General de Sociedades lo que es sociedad, hablamos de cuando una o más personas en forma organizada proceden a hacer, ¿qué cosa? Los aportes. Entonces es ahí donde nos encontramos con el compromiso de los socios para llegar a componer, a estructurar un capital que le dé inicio a la sociedad. ¿Por qué decimos esto? Porque el capital es la base de sustentación de una sociedad. Sin el capital no se puede hacer sociedad, porque sin dinero no se puede llevar adelante el objetivo social. Discúlpenme que estoy un poco mal de la garganta, no se asusten, no tengo nada, pero suelo tener en épocas de primavera estas alergias. Bien, entonces abordando el capital desde el punto de vista jurídico, lo definimos como la base fundacional de la sociedad, que debe figurar, fíjense, en el estatuto. Debe determinar el estatuto qué capital aportan los socios. Y hay un mínimo, por ejemplo, en una sociedad anónima se determina un mínimo de capital de aporte para cumplir el objetivo que es llevar adelante el objeto social. Debe estar evaluado en moneda de curso legal, otra de las características que debe tener. Ahora, tenemos que separar lo que es el capital, diríamos, caracterizado jurídicamente de lo que es el capital contable, porque, insisto, cuando llegamos al patrimonio neto y nos encontramos con la cuenta capital, podemos determinar que es una cuenta en la cual si sufriera, primero se tiene, no olviden esto, tiene que estar reexpresada por la inflación, ¿verdad? La cuenta capital se reexpresa desde el momento de su constitución como capital, ¿no? Entonces es un tema que emerge del estudio de estados contables. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de un aumento del capital en términos contables, nos referimos específicamente a la emisión de acciones, ¿correcto? Cuando se emiten las acciones, decimos que son acciones, la cuenta es contablemente acciones a distribuir, y cuando se distribuyen son las acciones en circulación, ¿no? Esto desde el punto de vista contable. Ahora bien, como la materia que nos ocupa es la base jurídica de lo que es el capital, como ya lo hemos definido, base de sustentación de la sociedad, basado en los aportes, como dice la ley, es ahí donde
lo definimos que tiene que ser también concreto y determinado. Concreto por el monto al cual se comprometen socios, los accionistas, y determinado porque la ley, como les dije, les fija un mínimo. Ahora, el capital en sí tiene funciones, fíjense. Una cosa son los principios y otra cosa son las funciones. Quiero que entiendan bien esto, porque a veces suelen tomar por caminos distintos. El alumnado suele confundir un poco, a pesar que todo se entremezcla con todo. Las funciones específicamente son: la primera es la función de garantía. Es una función, una característica que debe tener el capital, toda vez que tiene que ser garantía hacia terceros. Es decir, cuando hablamos de una función de garantía, desde el punto de vista contable, por eso insisto, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Ustedes saben que los estados contables, no hace falta que se los diga, pero si alguno no sabe qué son los estados contables, la base de los estados contables es el activo, el pasivo, la diferencia es el patrimonio neto. Entonces, decimos que desde el punto de vista de la garantía hacia terceros, el activo tiene que ser mayor que el pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo tengo debe ser mayor en proporción a lo que yo debo. El activo es lo que tengo a grandes rasgos. No vamos a dar una clase de estados contables, obviamente. Vamos a tener nuestra unidad de documentación y registración en las clases siguientes. Entonces definimos al activo todo lo que tengo, el pasivo todo lo que debo. El activo debe estar por encima del pasivo, para que ese capital sea una garantía hacia terceros, claramente. ¿Y para qué es esto? Para poner un límite a que los propios accionistas no terminen, si no fuera así, si fuera al revés, si el pasivo fuera mayor que el activo, en este caso los accionistas estarían repagando sus aportes, ¿correcto? Fíjense lo delicado que es esto. Bien, otra de las funciones que tenemos a continuación es la función de organización. ¿Y qué es la función de organización? La función de organización es el límite que tienen los accionistas respecto al capital. Es decir, los accionistas tienen ciertos derechos y obligaciones, ¿verdad? Como tales, como accionistas que funcionan como tal. Entonces, esa limitación se traduciría en la participación que han tenido en el aporte de capital. Es decir, la cuota, el porcentaje que han aportado a conformar ese capital. Entonces, esta es la segunda función, que es la función de organización. Y después tenemos la tercera función, que es la de productividad. Esta función se basa específicamente en la relación objeto-capital. Es decir, el capital se conforma para llevar adelante un objeto determinado. Tiene que estar a la altura de las circunstancias del objeto por el cual se ha llevado adelante la conformación, el instrumento de esa sociedad, se ha instrumentado de esa sociedad. Entonces, supónganse, si se ha formado una sociedad cuyo objeto es la explotación de minas en determinada provincia de nuestro país, el capital tiene que tener un monto acorde a lo que implica ese tipo de desarrollo. ¿Y por qué decimos esto? ¿Qué pasaría si el objeto de la sociedad fuera un objeto significativamente importante, pero, el cual no estaría, diríamos, en proporción el capital que se aportó a lo que la sociedad va a llevar adelante como objeto? Ahí estaríamos frente a una figura que se llama infracapitalización. Infracapitalización, ¿verdad? Cuando el capital no puede
llevar adelante, es decir, el objeto social, mejor dicho, no se puede llevar adelante por falta de capital. Entonces está infracapitalizada la sociedad. Y cuando hablamos de infracapitalización, tenemos en cuenta dos tipos de infracapitalización. La técnica, fíjense, la técnica se genera cuando el patrimonio neto es inferior al valor nominal del capital social, ¿verdad? Y después tenemos la infracapitalización funcional, que es cuando existe un desfasaje entre el capital social y el capital real, ¿correcto? Porque el capital social es el que está determinado y puesto, como les dije al comienzo, en los estados contables, específicamente en el patrimonio neto. Y el capital real es el capital que sufre, por ejemplo, las fluctuaciones que van a derivar de los estadios inflacionarios. O sea, hay un capital social, nominal, que está ahí puesto, y hay otro capital real. Cuando se genera ese desfasaje, ahí existe una infracapitalización funcional. Dentro de la infracapitalización funcional tenemos dos subinfracapitalizaciones, los motivos por los cuales se pueden generar. Una es la material, que es cuando la sociedad no puede bajo ningún punto de vista dar cumplimiento con el objeto, es decir, está liquidada para poder llevar adelante el objeto social que se ha comprometido a llevar adelante en el desarrollo de su actividad. Y en este caso ya no hay reservas, no hay aportes irrevocables, no hay préstamos de los socios, no hay nada. Es imposible de poder revertir la situación. Y después está la infracapitalización nominal, que es aquella que si bien la sociedad con su capital no puede absorber, dar cumplimiento al objeto, sí se manifiesta con una ayuda, ¿verdad?, de los préstamos que pueden dar los propios socios, los aportes que pueden dar los propios socios. Bien, este es un tema interesante, que me gustaría que lo leyeran bien, por supuesto, como todo lo que les doy, pero es un tema interesante y les va a servir mucho. Ustedes saben que, y esto lo vamos a ver cuando estemos dando la unidad de documentación y registración, los estados contables, dijimos que el capital en el patrimonio neto se expone en forma estática, ¿verdad? Es el capital nominal, y los estados contables están compuestos, como dijimos, activo, pasivo, patrimonio neto, cuadro de resultados, estado de flujo de fondos. Pero si tenemos que analizar un estado contable, seguramente lo primero que cualquier persona común hace, o profesionales en ciencias económicas, se remiten al estado de resultados. Cuando queremos ahondar un poco más, nos vamos al estado de flujo de fondos. Pero bueno, en el estado de resultados, ¿qué vemos? A simple vista, ¿qué pasó en el ejercicio? Si hubo ganancia, hubo pérdida. Y no siempre podemos proyectar, ¿no? Les insisto, lo vamos a ver más adelante, podemos proyectar un análisis certero en función del cuadro de resultados, viendo si hay ganancia o pérdida en ese balance, sin la utilización de determinados ratios e índices. Entonces, estos índices que se aplican y que entran a jugar concurrentemente en los estados contables son los que nos van a dar y nos van a hacer visualizar la realidad económico-financiera que tiene esa sociedad. En el caso del capital, para saber mínimamente el índice de rentabilidad del capital, hay una fórmula, un ratio, que se los traigo a colación, que sería específicamente la división, ¿no?,
de los beneficios netos sobre los fondos propios, ¿no? Los fondos propios, que son las reservas, el capital y demás. El beneficio neto, ¿no? La ganancia neta sobre los fondos propios. Bueno, pero vamos a ver esto un poco más adelante, para que se den cuenta que no es tan simple un análisis de un balance. Para analizar un balance, un estado contable, hay que hacer uso de determinados índices y ratios determinados para cada una de las funciones, es más, a corto plazo, a largo plazo y demás. Por eso el tema del capital es un tema complejo, que amerita que lo estudien en profundidad. Bien, hablamos entonces de las funciones del capital. Ahora vamos a irnos a lo que son los principios del capital. Son dos cosas distintas. Vuelvo a decirlo, no es que sea reiterativa, sino que a veces el alumnado no entiende, mezcla, se equivoca y resultado, bueno, ustedes ya saben. Bueno, uno de los principios fundamentales es el de la determinación. ¿Por qué decimos de la determinación, el principio de determinación? Y la palabra lo dice, el capital tiene que estar determinado en el estatuto, en moneda de curso legal, ¿correcto? Y debe tener aparte un plazo determinado de integración. Otro de los principios es el de invariabilidad. ¿Por qué decimos? El capital es estático, ¿verdad? El patrimonio es dinámico, como ya lo hemos hablado. Separen lo que es capital de patrimonio. El capital es el aporte de los socios al inicio, el patrimonio es lo que se genera, los beneficios o pérdidas, el patrimonio que se genera en su conjunto a través del desarrollo y la actividad económica de la sociedad. O sea, es dinámico. Entonces, decimos que uno de los principios es la invariabilidad del capital. Bien, ¿por qué? Porque es estático, porque está expuesto en el patrimonio neto esa cuenta que llamamos capital social. Ahora bien, desde diríamos, el artilugio de un proceso jurídico, es decir, se puede variar ese capital. Es decir, jurídicamente, basado en un procedimiento jurídico, se puede variar. ¿Y cómo sufre variación? Sufre variación cuando se convoca a una asamblea para generar, por ejemplo, un aumento de capital, asamblea ordinaria. Pero cuando se tratare de un aumento de capital mayor a un quíntuple, se convocará una asamblea extraordinaria. También se puede convocar una asamblea para disminución del capital. De la misma forma que se puede aumentar, se puede disminuir. Bien, otro de los principios que tenemos es el de la intangibilidad, es decir, el equilibrio, como dijimos, entre el patrimonio neto y el valor nominal del capital. Esto tiene que ver, la intangibilidad, que ustedes saben que el beneficio de constituir una sociedad, también lo dice el artículo primero de la Ley General de Sociedades, donde habla de aportar en forma organizada para la producción de bienes, de servicios, para soportar las pérdidas y absorber las ganancias que hubiera, es decir, hay un fin de lucro. Gano con el beneficio que me genera esta sociedad, esta actividad que desarrollo, pero si hubiera pérdidas, las tengo que absorber. Entonces, este principio que lleva adelante el capital, dice que únicamente se podrán distribuir dividendos, que son las ganancias que se distribuyen entre los accionistas, siempre y cuando se generen esa distribución, se realicen sobre ganancias líquidas y realizadas, únicamente. Y si existieran, fíjense, pérdidas en ejercicios anteriores, se tendrán que esa distribución, es decir, 3 ejercicios anteriores,
han dado pérdida. En este primer ejercicio 2019 tenemos ganancia, podemos distribuir. Bien, sí, podemos distribuir. Distribuyamos eso para sanear los 3 ejercicios anteriores que tuvieron pérdida. Es decir, desde el punto de vista contable se tiene que proceder así. Es decir, únicamente se distribuyen ganancias o dividendos sobre ganancias líquidas y realizadas, siempre y cuando no haya pérdida de ejercicios anteriores. Bien, otro de los principios que llevamos adelante es el de efectividad. Tiene que ver con la suscripción total del capital. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasa cuando hacen los socios los aportes? Perdón, ¿cómo estamos, Gaby, de tiempo? Faltan 15 minutos. Bueno, está bien, gracias. Cuando hacen los socios hacen los socios los aportes, ustedes saben que pueden hacerlos en efectivo, en dinero, de moneda de curso legal, o en su caso, en especies. Inmuebles, por ejemplo, rodados, barcos, caballos de carrera, bueno, bien. Ahora, en el caso en que el aporte se haga efectivo en su totalidad, no va a haber inconveniente. Este es en el caso que sean en bienes registrables, tienen que ser aportados en su totalidad, pero en el caso que sea en dinero o en efectivo, tienen un plazo, ¿verdad? Podrán aportar una porción del 25% y tienen un plazo determinado, que creo que son de 2 años, para el 75% restante. Es importante que sepan que cuando se constituye una sociedad, como ya les dije, yo lo grafico siempre con el momento cero, el momento que se constituye la sociedad, se suscribe la sociedad, el instrumento, y se comprometen los socios a hacer el aporte, ¿verdad? Y el momento 1 es el momento de la integración con posterioridad, o sea, son 2 momentos. Primero se suscribe, es el compromiso del aporte, y después es el momento de la integración, ¿verdad? De esa promesa de aporte. Esto quiero que lo tengan bien claro. Bueno, y otro de los principios es el de la realidad, que debe ser se basa sobre aportes de sociedades que sean reales, que no sean ficticias, ¿verdad? Bueno, con referencia al tipo de aportes, tenemos los aportes de dar y de hacer. Los aportes de hacer se refieren a prestaciones, a servicios, generalmente se dan en las sociedades de interés, en sociedades de personas. Los aportes de dar son los que se dan en las sociedades de capital, en su conjunto, llámese sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. Como dijimos, se pueden dar en dinero en efectivo o se pueden dar en bienes determinados, registrables. Los bienes que, por ejemplo, inmuebles, rodados, buques, barcos, ¿no? Que tienen un registro determinado, se pueden, en el momento en que el socio decide hacer ese aporte, puede inscribirlo ante el registro, es decir, tiene una inscripción en un registro de la propiedad automotor, de la propiedad inmueble, de la propiedad, en este caso, de barcos, de buques, de navegación, y puede hacer una inscripción preventiva ante la sociedad, ¿verdad? Para dar el ok, la voluntad de que va a aportar ese bien. Ahora, ¿cómo se evalúan estos bienes? En general se evalúan al valor de plaza. Cuando hablamos de dinero efectivo necesitamos evaluación porque, bueno, ya sabemos lo que vale la moneda. Pero cuando estamos hablando de bienes registrables, tienen que tener un valor de plaza. Y si no se ponen de acuerdo con el valor de plaza al momento del aporte, ¿qué sucede? Bueno, en este caso, entendemos que se tendrá que
nombrar un perito para que actúe en la materia y poder llevar adelante una evaluación a partir de una pericia. Bien, otro de los casos que tenemos en la cuestión del aporte es la mora del socio en el aporte. Cuando se compromete a integrar ese aporte determinado a la sociedad y no cumple, puede ser excluido, ¿verdad? Y va a tener que resarcir por los daños ocasionados. Fíjense que se puede llevar también a los estrados judiciales la situación del socio que no cumple con la integración, la promesa de integración cuando se constituye la sociedad. Y se puede evitar la exclusión del socio cuando éste reemplazara al bien por otro de iguales características y calidad. Bueno, con referencia al tema del capital, creo que les he dado una idea en general para que puedan ahondar en las cuestiones específicas. Tengan en cuenta siempre diferenciar lo que es capital de patrimonio, lo que es estático de dinámico, lo que conocemos y manejamos como el capital desde la mirada contable al capital desde la mirada jurídica, lo importante y lo esencial que es para conformar la sociedad. Y bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Les ha quedado alguna duda al respecto? Hola, profe. ¿Quién sos? Soy Lucio. Lucio Bianucci. Bien, sí, dime, Lucio. Tengo una consulta, no me quedó muy claro qué son los aportes irrevocables. Sí, son los... ¿Qué entendés vos por aportes irrevocables? A ver. O sea, es aquel aporte que después por más de que yo lo quiera retirar, ¿no puedo hacerlo? Lo podés hacer, pero no se debe hacer. Son diríamos, las maniobras que se generan y que no están... Es como cuando recién yo planteaba el tema de distribuir sobre ganancias que deben ser líquidas y realizadas, pero siempre y cuando no haya pérdidas en ejercicios anteriores, porque tenemos la obligación de sanear los ejercicios anteriores antes de distribuir. Evidentemente son mecanismos que se hacen, las sociedades los hacen y está mal. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, no, yo tengo una pregunta que me quedó colgado. Cuando dijo del aporte de capital... ¿Quién sos vos? Lucenco Giselle. Sí, dime. Cuando dijo lo del aporte de capital, hay algo que a mí no me quedó claro. ¿Puede ser que cuando se suscribe la sociedad se pueda hacer el aporte de capital del 25% y el resto que dijo un plazo de 2 años? ¿O yo entendí mal? No. Insisto, ya es la segunda vez que lo trato en clase. Momento cero, suscribo el capital, se constituye la sociedad, y yo, Patricia, me comprometo a aportar, suponete, 10.000 pesos, ¿correcto? Sí. Bien, entonces, llega un momento en que tengo que integrar ese capital. Vence la fecha en la cual tengo que integrarlo, y no lo integro. Entonces ahí puedo tener un plazo para, es decir, desde el momento que lo debo integrar y no lo integro, tengo un plazo para poder integrarlo. Es otro momento. Ah, ok, listo. Bárbaro, gracias. Bueno, voy a pasar a tomar lista, ¿puede ser? Vamos rápido, Cruz Jorge, Capelletti Gisela, Are María Florencia, Cardoso Jorge, Neira Yamila, Aichino, Salazar, Sarquís, Machado, Camilla. Presente. ¿Camilla presente? Machado. ¿Machado? También. ¿Machado? ¿Dónde está Machado? Qué desastre es esto de tomar lista así. Sí.
No, me mandó por el chat, puso Luciano Machado presente y Rodrigo Salazar también puso presente. Pero no los veo. Espera, desactívense el audio, chicos, Machado y Rodrigo. Yo les explico. ¿Quién está hablando? Gaby. Gaby, por eso. A mí me salió Machado, que es Luciano, y me salió una voz femenina diciéndome presente. No entiendo, entonces quiero verlo a Machado. Machado. Voy a reactivar el audio. Para mí Machado no está. Si no está, no está. Yo tomo lista. Camilla. Perdón, Sarkis antes, de hecho estoy acá. Sarkis. ¿Quién es? Acá. ¿Sarkis? Sebastián, sí. Sarkis, sí, perfecto. Bien. Machado no está. Camilla. Machado, discúlpame, Pato, está diciendo por el chat que no le funciona el micrófono. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bien. Camilla no está. Bueno. Presente. Bien. Alcoba. González. Sabure. Vázquez. Choque. Villasco. Burgos. Vidal. Canelliro. Ahí saltó un perro, que no es el mío. Canelliro no está. Diana. Cristófaro. Pato, tengo que desactivar algunos micrófonos. A ver, perdón. Los que ya les tomé lista, que desactiven, ¿verdad? ¿Te parece, Gaby? Claro, y chicos, y a aquellos que van a decir presente, por favor, reactiven sus micrófonos, por favor. Hay que los habilité para que puedan hacerlo. ¿Alguno que me quiera...? Hay algunos que dice que no los deja activar. A ver, bueno, te digo. ¿saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? No voy a tomar lista hoy, porque se complica. Se nos va a ir el tiempo y me parece que bueno, no sé. De hecho, queda 1 minuto y medio. Por eso, sí. Bueno, seguimos la clase que viene, el día lunes. Gaby, vas a seguir con sociedades vos, ¿no? Sí, bien. Continúo con sociedades. Bien, prepárense por favor para el examen parcial. Creo que la última unidad es documentación y registración, y bueno, me despido de todos ustedes, deseándoles que estudien y que se cuiden. Chaucito. Chao.